Vamos a ir al tiempo de meditar en la palabra del Señor, porque Dios siempre tiene algo que decirnos que va a tocar nuestras vidas y que nos va a perfeccionar para hacernos a la imagen del Señor. Vayamos entonces a este tiempo especial de meditar en su palabra. Aunque muchos no tienen ni la menor idea, ni la menor duda de que provienen del mono, sin embargo, a quien en verdad ellos se parecen no es a un simio, sino al creador de los simios y creador de ellos mismos. De manera que aunque ellos se resistan a aceptarlo, la semejanza que ellos tienen es la semejanza de Dios. Y estamos diciendo con esto que Dios tiene ojos, manos y pies como los que nosotros tenemos. De ninguna manera, puesto que Dios es un ser espiritual. Sin embargo, Él nos hizo a su imagen en cuanto a las características que Él tiene y que quiso poner en nosotros. Vamos entonces a meditar sobre el tema a imagen de Dios. Y para ello vamos a considerar 7 características que hay en la persona de Dios, las cuales también están en nosotros los humanos y que son evidencia de que fuimos creados por Él y no que descendemos de los simios, como muchos prefieren creer. Consideremos entonces la primera característica que Dios tiene y que nosotros también. En primer lugar, diremos que Dios piensa y que el hombre también piensa. Déjame compartirte algunos versículos que nos declaran esto. Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Otro pasaje que nos habla de Dios como un ser pensante es Isaías 45, versos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Otro versículo más que nos habla de Dios como un ser que piensa, Zacarías 8, versos 14 y 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. El pensar o formar ideas en nuestra mente o juicios constituye una facultad intelectual que los seres humanos poseemos a semejanza de Dios. Y aunque es verdad que las especies animales también piensan, esta facultad de ellos es inmensamente inferior a la capacidad de razonar que tenemos nosotros los humanos. Y es por eso que jamás ha pasado por la imaginación de un simio, por muy inteligente que éste sea, la idea de construir algún medio de transporte que lo lleve más allá de la atmósfera de nuestro planeta.
De manera que fue solamente a la raza humana en todo el planeta Tierra a quien Dios le dio esta maravillosa facultad que en él existe en forma ilimitada. De manera, amados hermanos, que es solamente el hombre entre todas las especies quien tiene esta maravillosa capacidad para analizar, juzgar, comparar, concebir, inducir y deducir sobre las cosas que conoce o sobre las cosas que él sospecha que existen y que no puede ver. Y es por eso que nosotros los humanos debemos utilizar al nivel máximo que nos sea posible esta capacidad para sacar algún beneficio. Debemos usar esta capacidad para nuestro propio bien y no para nuestro mal, como hacen innumerables personas. Por otra parte, como pueblo de Dios, tenemos que usar esta capacidad de pensar para poder agradar, honrar y glorificar a ese ser maravilloso que nos dio todo lo que tenemos y todo lo que somos. Así que, para aquellos que todavía siguen pensando que provienen del mono, lo mejor sería que ya dejaran de pensar en eso y empezaran a pensar en aquel ser que les creó a ellos y a los simios y que tiene un plan maravilloso para la vida de todos aquellos que aún no le conocen. Así que esta es una de las áreas en que fuimos formados a la imagen de Dios, característica que debemos de usar entonces para llevar gloria a nuestro Creador. Una segunda característica que muestra que somos la imagen de Dios es que Dios siente y nosotros también tenemos sentimientos. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6 encontramos una declaración que nos habla acerca de los sentimientos de Dios. Se nos dice ahí de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Otro pasaje es Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y un pasaje más que quiero compartirles es el Salmo capítulo 2, versos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Experimentar emociones y sentimientos constituye otra de las asombrosas características de Dios que Él quiso compartir con nosotros al hacernos a su imagen. Sí, esa facultad de experimentar gozo o tristeza, risa o enojo, constituyen otras de las características especiales de Dios que quiso heredarnos. Y es por eso que podemos decir que estas características abstractas que nosotros tenemos son una evidencia indiscutible
de que llevamos la imagen del Todopoderoso. Y es por ese motivo, amados hermanos, que dado que Dios es un ser que experimenta emociones y sentimientos, por ello debemos darle a Dios motivos para agradarse de nosotros y no para airarse por causa de nuestras acciones. Porque si le provocamos a ira, las consecuencias serán terriblemente lamentables. De manera que cada uno de nuestros días debe de ser una oportunidad para encontrar maneras de agradar a Dios, de hacerle sonreír, de hacerle experimentar satisfacción por la decisión que tomó de habernos creado. Y es por eso también que debemos nosotros vivir la vida de manera que podamos disfrutar esta característica al máximo, que podamos experimentar esas emociones, esos sentimientos que nos hacen felices, que nos hacen más agradable nuestra vida sobre la faz de la tierra. Y es por eso también que debemos de proponernos cada día de encontrar maneras de llevar agrado a nuestro Dios, porque si lo hacemos, vamos a recibir maravillosas bendiciones por esa causa. Una tercera característica de nuestro Dios que llevamos nosotros es que Dios toma decisiones y nosotros también. Déjame compartirte un par de 3 escrituras que nos hablan a este respecto. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tomar decisiones en base a una voluntad propia es una característica en Dios, quien jamás ha tomado una decisión porque le haya sido impuesta, porque haya sido obligado, sino sencillamente porque ese ha sido su deseo. Así que Dios actúa en base a su propia voluntad. De la misma manera nos creó a nosotros los humanos. Nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Nos dio la libertad de escoger, de elegir por nosotros mismos, lo cual es una característica hermosa en nosotros, puesto que no vamos a proceder a alguna conducta porque se nos ha impuesto algo. Y es por eso que debemos dar gracias a Dios por no habernos creado como una máquina que se programa para que muestre alguna manifestación determinada, sin que la máquina tenga capacidad para decidir por sí misma. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de gozarnos con esa virtud que tenemos de poder hacer nuestras decisiones. Y es por eso que también Dios nos concedió el derecho de hacer nuestras propias elecciones, aun en el caso que ellas resulten en nuestro propio perjuicio. Porque Él no quiso crear robots, sino seres a su imagen. Y por cuanto tenemos la capacidad para decidir y escoger, es por ello que debemos escoger recibir a su Hijo Jesucristo para disfrutar una eternidad con Él en un paraíso que ha sido preparado. Porque en caso contrario, si escogemos o decidimos rechazar a Jesús, vamos a escoger por nosotros mismos un tormento
que nos va a durar por los siglos de los siglos. De manera que es necesario que tomemos las mejores decisiones, que hagamos la mejor elección y que nuestra voluntad nos conduzca a escoger aquello que nos va a traer una recompensa que va a durar por la eternidad. Consideremos en cuarto lugar, el hecho de que Dios crea, pero que también el hombre tiene de Dios la capacidad para transformar lo creado. Ha recibido de Dios esa capacidad para ser creativo en base a la creación que ya ha sido hecha. Sí, Dios es el único ser que es capaz de crear de la nada. Pero al hombre le fue dada la capacidad para crear en función de lo ya creado. O mejor dicho, para transformar lo creado, haciendo uso de su propia creatividad en cuanto a forma, tamaño, dimensiones, pesos y muchas otras características más. Tenemos diferentes pasajes que nos hablan de nuestro Dios como creador. En el Génesis se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Isaías 45:18 se nos dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que, amados hermanos, Dios tiene esa facultad maravillosa e impresionante de traer cosas a la existencia sin hacer uso de una materia preexistente. Sin haber elementos creados, Él crea elementos. Y de esa manera trae a la vida o a la existencia cosas asombrosas que nuestros ojos pueden contemplar. Sin embargo, a semejanza de Dios nos fue dada esa capacidad para tomar lo creado y cambiarlo de forma, cambiarlo de tamaño, cambiarlo de propósito. Y de esa manera podemos ejercer esa preciosa imagen de Dios. Y es por eso que podemos decir que en estos tiempos difíciles de pandemia, el Hijo de Dios debe usar su creatividad para encontrar maneras que lo lleven a obedecer y agradar a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones, a pesar de los riesgos y peligros. Y de esa manera así poder cumplir la voluntad de Dios independientemente de las circunstancias difíciles que nos rodean a cada uno de nosotros. Y es por eso que también debemos encontrar maneras creativas para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, en este mundo. Propósitos que le glorifiquen y que lleven gloria a su nombre. Por otra parte, podemos decir que debemos también usar esa capacidad creativa para no llevar una vida monótona, sino una vida caracterizada por la diversidad, y que esto nos conduzca a un mejor disfrute de nuestra vida sobre la faz de la tierra en los pocos días que nos toca vivir sobre este mundo. Y sobre todo, que el Señor nos ayude a utilizar esa capacidad creadora y creativa para hacer lo bueno y no para hacer lo malo, como hacen muchos. Sí, lamentablemente muchos usan su intelecto para hacer aquellas cosas que Dios desaprueba totalmente. En quinto lugar, consideremos otra característica que nos muestra que somos la imagen de Dios. Dios se comunica y nosotros también. En Génesis 1:26 se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Aquí tenemos a Dios comunicándose en la Trinidad, al seno de la Trinidad, hablando, comunicándose entre ellos. En Génesis 3:9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Aquí tenemos a Dios comunicándose con el humano. Y en Hebreos 1:1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Dios siempre ha estado comunicándose con el hombre. Y esa virtud de poderse comunicar, Dios también se la dio al hombre. Y de esa manera podemos entonces transmitir mensajes diversos entre nosotros mismos. Y aunque es verdad que las especies animales se comunican entre sí, lo cierto es que el nivel de comunicación de las especies creadas es completamente inferior con el nivel de comunicación complejo que nosotros tenemos. Es por eso, amados hermanos, que ya sea que nuestra comunicación sea oral, escrita, a través de gestos, símbolos, movimientos o de cualquier otra manera, en todas esas maneras de comunicarnos debemos de transmitir mensajes que glorifiquen a Dios, que le agraden, que lleven honra a su nombre. Y es por eso que el apóstol Pablo declaró en Colosenses, en Efesios 4:29, las siguientes palabras: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que si queremos realmente ser imagen de Dios, tenemos que comunicar cosas que agraden a Dios, cosas que se distingan por la santidad, por la moralidad, por la honestidad. Y por otro lado, podemos decir que nuestra mejor comunicación deberá ser aquella que podamos establecer con aquel que nos dio esa capacidad para comunicarnos. Sí, debemos invertir más de nuestro tiempo para hablar con él, para expresarle cuánto le amamos, cuánto le admiramos y cuánto deseamos hacer su voluntad y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Tratemos entonces de comunicarnos con él de día y de noche, a cualquier hora, para expresarle nuestros mejores sentimientos hacia él, por habernos hecho a su imagen. Y sobre todo, expresemos palabras que realmente sean de su aprobación, puesto que ese es el propósito de Dios de habernos creado, que vivamos para su gloria, para su honra, para su agrado. En sexto lugar, tenemos la característica en Dios que también está en nosotros. Dios gobierna, nosotros también. En Daniel 4:17 encontramos estas palabras: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y en Daniel 4:26 encontramos estas palabras: En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Sí, gobernar es una característica esencial en Dios, la cual Él quiso también compartir con nosotros. Y por cuanto en el gobierno de Dios no hay error, ni hay injusticia, por ello, nosotros también, a imagen de Dios, debemos de gobernar,
tratando de hacerlo en una forma justa, en una forma honesta y tratando de no equivocarnos en nuestras decisiones. De manera, amados hermanos, que sea que nosotros a imagen de Dios vamos a ejercer gobierno sobre la familia, sobre los empleados en una empresa, en alguna institución social o aquellos que están en posiciones de gobierno, todos debemos procurar gobernar a imagen de Dios, haciéndolo con equidad, sin preferencias, sin favoritismos, sino haciéndolo en completa integridad como Dios lo hace. Y es por eso también que el pueblo de Dios tiene que orar por los que están gobernando las iglesias, los pastores, los líderes que están dirigiéndolas, para que las gobiernen como Dios quiere y no como ellos quieren, no como la carne los empuje a tomar decisiones, sino de una manera que realmente sea del agrado del Todopoderoso. Por otro lado, debemos pedir a Dios que nos ayude a gobernar bien nuestras finanzas, a gobernar bien nuestro tiempo, nuestras posesiones y cualquier otra área de nuestras vidas, que podamos administrarlas debidamente para que podamos glorificar a Dios y podamos gobernar a imagen de Dios. Y estemos conscientes, entonces, que solamente si hacemos un buen gobierno de aquello que está bajo nuestra autoridad, estaremos actuando conforme a la imagen de Dios. En séptimo lugar, tenemos la característica de que Dios es eterno y el hombre también. Quiero compartirte Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 106, 48. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A diferencia de Dios, quien existe desde la eternidad hasta la eternidad, quien no tiene principio y quien no tiene fin, a diferencia de esto, el ser humano también es eterno por cuanto no tendrá final. Por cuanto una vez que Dios le dio la vida, esa vida está destinada a perdurar por los siglos de los siglos. De manera que en ese sentido somos imagen de Dios. Y a diferencia de los animales que nacen y mueren y no van a volver a la vida. De manera, amados hermanos, que esta es una característica sumamente especial y maravillosa que Dios nos ha concedido. La de vivir una vida que no va a terminar jamás. Y es por ello que dado que nuestra vida no se va a extinguir, no se va a apagar jamás, por ello debemos vivirla de una manera que podamos agradar a Dios. Porque si desagradamos a Dios, nos espera una eternidad en tormento. Nos espera una eternidad aterradora en un lago de fuego que nunca se apaga. En cambio, si vivimos nuestro presente, viviremos nuestros días eternos en el paraíso que Dios ha creado para aquellos que le agradan, para aquellos que hacen su voluntad. Es por eso que necesitamos ser sabios para tomar decisiones que nos lleven a vivir una vida que va a perdurar en la eternidad, pero que va a ser feliz,
una felicidad eterna, un gozo eterno, una alegría sin límite que nunca se va a agotar. Porque en caso contrario, nos esperará una eternidad de dolor, de angustia, de desilusión, de frustración y de muchas cosas más que van a hacer la vida una verdadera pesadilla, una experiencia espantosa que jamás terminará. Amados hermanos, entonces estemos conscientes que dado que la vida no termina con la muerte, porque hay resurrección después de ella, y por cuanto el espíritu abandona el cuerpo una vez que el cuerpo muere, es por eso que tenemos que recordar que llevamos la imagen de Dios en cuanto a eternidad, y tenemos que hacer nuestra mejor elección ahora para no sufrir terribles consecuencias y por el contrario, recibir una maravillosa bendición que Dios ha preparado en su reino celestial. Así que recordemos, hermanos, que fuimos creados a imagen de Dios. He mencionado 7 características esenciales que nos muestran el por qué somos la imagen de ese Dios maravilloso. Y dije entre ellas que una de las características es la capacidad de pensar. Así que si queremos ser imagen de Dios, estemos siempre pensando en las cosas buenas, en las cosas justas, en las cosas puras. Y es por eso que Pablo dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quiere usted ser realmente imagen de Dios? Piense en estas cosas. Pero si usted está pensando en inmoralidad, en avaricia, en enojo, en venganza, usted no es imagen de Dios. Y entonces, ni siquiera podrá decir que es imagen del simio, porque los simios no actúan de esa manera. Así que ahí está el reto para nuestras vidas, que seamos cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Honremos la imagen que de Dios llevamos. Sí, somos esa imagen de Dios. Actuemos de acuerdo al carácter de esa preciosa imagen y demos honor a esa imagen que Dios puso en nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por haber estado hasta el final de esta transmisión, de esta meditación, y es mi deseo que haya desafiado tu vida a vivir más como Dios quiere que tú vivas, como la imagen de Él que tú eres.